Dentro de los vídeos que estamos haciendo para explicar los conceptos básicos de la musicoterapia, en esta ocasión os vamos a hablar de los efectos biológicos que puede tener la música en el cuerpo humano. Somos Héctor y Julio y este es el canal de Limen Artis, el canal en el que os contamos todo lo relativo a nuestro trabajo, una agencia cultural, una agencia de espectáculos. Te estamos contando muchas cosas relativas a los conceptos fundamentales de lo que es la musicoterapia y cómo se puede utilizar la música para mejorar las condiciones físicas, psicológicas y emocionales del ser humano. En el vídeo de hoy os vamos a hablar un poco de cómo afecta y los efectos que puede tener la música en la base biológica del cuerpo. La música y su función terapéutica en la intervención clínica va desde entender cómo funciona la música como estímulo sensorial hasta la influencia de la música en el cuerpo y más concretamente en la biología. Para ello tendremos en cuenta las distintas funciones de la música y cómo el ser humano la ha utilizado a lo largo de la vida. Los efectos terapéuticos de la música en la biología son muy importantes y los seres humanos respondemos ante la música de muy diferentes formas. Todas ellas son fáciles de observar y a tener en cuenta a la hora de ver los efectos de la música en nosotros. Porque la música es un estímulo sensorial, auditivo, que tiene unos efectos físicos. Vamos a explicar un poco cómo son. Respondemos al sonido y a la música a través de las señales sonoras que recoge nuestro oído y que posteriormente lleva al cerebro, que más tarde lo decodificará. Los seres humanos compartimos culturalmente una predisposición para la música. Reconocemos una melodía y nos movemos al ritmo de la música, y estas son habilidades que la mayoría de los seres humanos tenemos. Aunque hay varios estudios sobre los efectos de la música en la biología, los orígenes biológicos y la historia evolutiva de estas aparentes predisposiciones siguen siendo un poco misteriosas. En cuanto a la musicalidad, es una capacidad que tenemos los seres humanos, la tenemos todos, es natural y es la capacidad que tenemos de transmitir y de comunicarnos a través de los conceptos básicos musicales, que son el ritmo, la melodía y la armonía. ¿Cómo podemos utilizar eso para expresar y para comprender conceptos? Es común a todos los seres humanos, aunque con variaciones, como explica Ana, y después esta capacidad es la que se adapta en cada cultura para establecer los conceptos básicos de lo que sería la música. La musicalidad se puede definir como un rasgo natural. La música, por el contrario, puede definirse como una construcción social y cultural basada en esta misma musicalidad. Podemos decir, por tanto, que la música existe en todas las culturas, pero no en todas tiene la misma importancia. La explicación hay que buscarla tanto en factores ambientales como en los genéticos. Entre los factores ambientales podemos referirnos a las creencias religiosas o morales que en muchas ocasiones han considerado el canto y el baile como algo pecaminoso y no han dejado llevar a cabo un desarrollo artístico y creativo. La música provoca en el ser humano múltiples efectos, ya que debido a su carácter estético despierta un gran interés en nosotros. Este hecho se tiene muy en cuenta a la hora de llevar a cabo la intervención en la musicoterapia. La activación cerebral que produce la música es una herramienta muy valiosa para potenciar las capacidades comunicativas en pacientes con algún tipo de diversidad funcional. En definitiva, los efectos biológicos que puede tener la música en el cuerpo humano los podemos diferenciar entre los estímulos cerebrales que favorecen la comunicación y una serie de respuestas pueden ser de tipo fisiológico, de tipo físico, de tipo psicológico y de tipo emocional. En musicoterapia, las respuestas físicas que se tienen en cuenta a la hora de intervenir son las relativas al movimiento, a la voz, a la postura corporal y a aquellos cambios físicos como la sudoración, el color de la piel, etc. En musicoterapia, las respuestas fisiológicas a las que se atienden en la intervención con un paciente son básicamente a los cambios que se producen en la frecuencia respiratoria, cardíaca, en la saturación del oxígeno en la sangre y en la presión arterial. Las respuestas psicológicas que se tienen en cuenta a la hora de intervenir en musicoterapia son la mirada atenta, el sueño, el llanto, la risa, la sonrisa y el tipo de expresión gestual emocional acompañado de sonido o no que presente la persona. Las respuestas emocionales van desde las emociones básicas, el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, a las más desarrolladas a lo largo de los distintos periodos evolutivos que se focalizan en el rostro y en los distintos segmentos corporales. Por todo ello,
podemos concluir diciendo que la manifestación de la emoción a través de los gestos, el cuerpo y la voz es muy auténtica y verdadera, y podemos mentir con las palabras, pero nunca con la voz y con los gestos. Uno de los primeros científicos que hizo observaciones en este sentido fue Darwin, que observó la gran similitud que existía entre las expresiones faciales de diferentes culturas. Partiendo de estas semejanzas, planteó que las expresiones emocionales tienen una base evolutiva. Las emociones son funciones biológicas del sistema nervioso. Cuando el cerebro se divide, deja de existir comunicación entre ambos hemisferios. Las funciones del lenguaje se localizan en el hemisferio izquierdo. Y si a una persona con el cerebro escindido se le muestran estímulos que solo detecta el hemisferio derecho, no es capaz de describir verbalmente ese estímulo. Pero si se le pide un tipo de respuesta no verbal, se comprueba que el estímulo es registrado. La música es una herramienta terapéutica cuyos elementos melodía, ritmo y armonía se dan en los dos hemisferios cerebrales, asegurando mediante este estímulo la comunicación del individuo. Sabemos además que cuando las emociones surgen, se convierten en elementos motivacionales de conductas futuras y no solo influyen en las reacciones inmediatas, sino también en las proyecciones futuras. La música se utiliza en este sentido como herramienta terapéutica para motivar, facilitar la acción y proyectar acciones futuras.